Buen día. Bueno, acá estamos en un día de la primavera un poco accidentado, vamos a ver de lo técnico. Está mal lo que está abajo, Charlie, dice doctor Pedro del Piero, y hoy no tenemos al doctor Pedro del Piero, hoy vamos a hablar con Raúl Estradoyuela, telefónicamente a través de un problema técnico que hemos tenido. Bueno, ante todo, buenos días. Estamos acá en la emisión número 12 de Riachuelo Ya, en el Día de la Primavera, en el Día del Estudiante, con un día muy lindo. Estamos transmitiendo acá desde la www.ucrweb.com.ar y bueno, hago mención ya, antes que me olvide, del director general que nos posibilita esto, que es el Julio Fernández Cortés, la dirección técnica Javier Lizarralde, el productor general Arturo Cavallo y el operador técnico acá en el piso, Charlie Spinetta. Hoy, sí, ahora como bien dice ahí el título en la pantalla, vamos a tener una charla telefónica con el doctor Estradoyuela. Ustedes saben que el pasado viernes hemos tenido una audiencia muy importante referido al PISA, el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, donde bueno, hubo unas palabras muy importantes que inauguraron esta audiencia, hechas por el presidente de ACUMAR y el secretario de Ambiente, que es el ministro de Ambiente, que es el licenciado rabino Sergio Berman. También ha hecho una buena locución, una buena presentación el ingeniero Julio Torti y Alberto Términe, representante por la ciudad de Buenos Aires. El ingeniero Términe hizo también una muy completa alocución refiriendo a todo lo que hizo en estos años el gobierno de la ciudad respecto de la cuenca Matanza-Riachuelo. Claro, todo esto lo ponemos en un entorno de palabras, palabras muy, muy importantes. Es valioso que esté primero en la palabra y después, bueno, esperemos que pase a la acción, porque lo que estamos acostumbrados es tanto a la palabra oral como a la palabra escrita, que son interesantes, halagüeñas, esperanzadoras, pero estas palabras después cuestan pasarlas a los hechos. A tal punto que, bueno, las alocuciones al principio fueron muy interesantes de estas autoridades y después hubo observaciones incluso que dijeron, che, algunos de los 30 y pico, casi 40 expositores que hicieron uso de los 5 minutos en esta asamblea, en esta audiencia pública, porque algunos oradores dijeron lo mismo que ya habían anticipado las autoridades que se iban a hacer. Bueno, ocurre que los expositores que fueron a hacer uso de esos 5 minutos a veces han repetido porque, y quizás haya que seguirlo repitiendo hasta el cansancio, porque a veces las palabras de los funcionarios, las palabras, incluso la palabra escrita, no solamente de los funcionarios, de las leyes o de los fallos, y no se cumplen. Entonces, ojalá, hago votos para que estas palabras, muy bien expuestas, se hagan realidad. El ingeniero Torti, entre las tantas cosas que dijo, importantes, yo acá tengo apuntadas algunas. Bueno, desde ya que lo que más hizo hincapié él, quiere que su función, su paso por ACUMAR, deje una institución ordenada, una institución ya mucho más consolidada, mucho más firme. Quiere que la parte industrias sea realmente un capítulo donde ya las empresas dejen de contaminar. Hizo mención a las famosas resoluciones que fueron muy criticadas, que regulan los vertidos a la cuenca. Resoluciones que ya nosotros, en un libro que hace 4 años, Charlie, si lo podés poner en imagen, el libro, lo hemos puesto desde la Asociación Vecinos La Boca. Hace 4 años que hemos hecho esta edición. Aquí lo estamos mostrando. La Corte ordenó recomponer el riachuelo. Ya acá hace 4 años estábamos pregonando este cambio
ya desde antes venía, no solamente nosotros, todo el cuerpo colegiado, muchos científicos decíamos lo mismo. Al inicio de esta administración, ya hace 9 meses, nos dijeron que estaban trabajando y que estas resoluciones iban a ser realidad. Bueno, tenemos ya la presentación del PISA, este Plan Integral de Saneamiento Ambiental, y las resoluciones siguen sin salir. Por supuesto que seguimos teniendo la palabra del ingeniero Torti de que las resoluciones ya están y que de cualquier momento las vamos a conocer y que ya se van a empezar a poner en práctica. Lo cierto es que todavía no están. Pongo esto como ejemplo para justificar un poco cómo hay que seguir repitiendo las cosas, y nosotros nos cabe seguir esperanzados en que estas cosas, estos hechos y estas resoluciones van a ser cambiadas, y una vez que sean cambiadas, que sean cumplidas por los empresarios y que las instituciones y los jueces la hagan cumplir. Bueno, este es un capítulo muy importante que el ingeniero Torti se comprometió, se sigue comprometiendo. Lo mismo hizo otra relación en cuanto, bueno, en empresas se habla de que hay un pool de 220 empresas, 220, 240, todavía no sé bien el número, que son responsables de entre el 80 y el 90% de la contaminación de toda la cuenca. Por eso se va a poner foco en estas industrias como para hacer que con un mínimo esfuerzo, o sea, sobre un mínimo de empresas, obtengamos un máximo beneficio en toda la cuenca. Pasando a otro rubro, también el ingeniero Torti nos habló que en viviendas que se deben relocalizar 17.700 familias, que ya fueron relocalizadas 3.300, y se comprometió a que en los próximos 18 meses 4.700 viviendas van a estar puestas a disposición de la gente de distintos lugares de la cuenca Matanza-Riachuelo. Se mencionó también unos 70 proyectos en ejecución, muy importantes todos. El ingeniero Alberto Termine también hizo una locución muy completa respecto a ciudad, muy extensa. Lo vamos a tener un día acá al ingeniero Termine para que nos hable él en directo sobre todo esto que ya ha logrado y todo lo que se está logrando. No sé, Charlie, si tenemos ya la conexión, todavía no. Yo les sigo contando que hubo muchos oradores, entre algunos de los temas que se fueron hablando. Yo hice acá un breve resumen de las distintas ponencias, de los distintos oradores, que fueron recalcando. Seguimos en el término de palabras. Acá, ya que vamos a tener en instantes la conexión con el doctor Estradolluela. El doctor Estradolluela es presidente también de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, y ayer me invitó a una conferencia. Estuvimos ahí escuchando a una ponencia muy importante, que se habló justamente si la ecología se la respeta por miedo o por ética. Son dos valores que ponen de manifiesto, que resaltan por qué tenemos que ser cumplidores y respetuosos del medio ambiente. Si lo hacemos desde el miedo o lo hacemos de la ética, era un poco el eje de esa conferencia. Y en esa conferencia casi la solución fue, o la moraleja, que bueno, no hay un respeto por el medio ambiente, que ni desde el miedo ni desde la ética, y que no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno ya que viene desde el fondo de la historia. Congruente con esto, también se hablaba del valor de las palabras. Y bueno, la palabra que está tan desacreditada, no solamente, como decía al principio, no solamente la palabra en su estilo oral, sino en su estilo escrito. Y acá no nos quedó otra a los ciudadanos que hacer uso de estos 5 minutos. Entre estos oradores también estuvo el doctor Estradolluela, que utilizó 5 minutos. Fue
con todo su talento y a tratar de comprimir todo el discurso, todo lo que él sabe, todo lo que él puede decir en 5 minutos, que realmente es nada. Pero quiso hacer uso de estos 5 minutos en representación de Asociación Vecinos La Boca. Y como él, tantos que fueron a usar 5 minutos para expresar a lo mejor 200 años de dolor, 200 años de oprobio que tiene esta cuenca Matanza-Riachuelo, donde nadie se ocupó de nada y donde siempre hubo palabras huecas, palabras de promesa. Y bueno, el ciudadano tuvo 5 minutos para expresar un poco su dolor o su apetencia o sus necesidades. Dentro de todo esto, que esperemos que las palabras dejen de ser huecas y empiecen a tener realmente contenido, sobre todo desde el punto de vista de los funcionarios. Algunas de las palabras, algunos de los hechos que remitían los expositores en estos minutos fueron situaciones como que se preguntaban algunos de los oradores, por ejemplo, ¿qué debemos entender por recomposición ambiental? Esta es una definición que se le viene pidiendo a las autoridades desde hace tiempo. Que Acumar debe pasar de tener una actitud de culpa a una actitud más protagonista. Algo de esto también lo expresó el rabino Berman, que lo puso como expresión de deseo. Bueno, es un deseo del rabino Berman y es un deseo de algún disertante que dijo lo mismo. Ojalá que todo esto, la sinergia sea positiva y se cumpla. Se dejó de entrever que más que un plan, lo que se presentó fue una sumatoria de actividades y un catálogo de buenos deseos. Sobre esto, que lo dijo uno de los expositores, también lo dijo el rabino Berman, que él no quiere que sea esto un catálogo de buenos deseos. Bueno, lo expresa nuevamente desde las autoridades y lo expresaron desde los 5 minutos de la audiencia. Los deseos, las intenciones parece que son congruentes, esperemos que se traduzca en hechos. No se habló, otra de las posturas, otra de las cosas que se dijo, es que nada se dijo en forma concreta sobre la relocalización del polo petroquímico, ni sobre las viviendas para la gente que habita ese lugar. Ustedes saben que el polo petroquímico es uno de los sitios más emblemáticos de la cuenca Matanza-Riachuelo por su poder de contaminación y a su vez todo el entorno, toda la gente que vive ahí muy cerca, que es además gente que ha dado origen al fallo de la Corte Suprema de Justicia y que realmente la parte de vivienda todavía está muy destratada. Que no se conocen la línea de base, o sea que de cada capítulo que desarrolla este PISA, el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, tenemos que tener una línea de partida, una línea de origen. Esa línea todavía, para después ir midiendo los avances que hay sobre los distintos puntos, esa línea base todavía no es conocida. Como no se conocen tampoco los nuevos plazos y sobre todo, relacionado con esta línea base que le hablaba recién, los indicadores de resultados que está pidiendo los distintos expositores, no solamente indicadores de gestión, sino indicadores de resultados. Sabemos que lo que busca la Corte Suprema de Justicia con el fallo de este emblemático del 8 de julio de 2008 no fue otra cosa más que obtener resultados. Bueno, por eso se hace hincapié en indicadores de resultados. Y esto tiene que ver con lo que decíamos al principio, no tanto un juego de palabras, no tantas promesas, sino resultados. Y un indicador de resultados nos puede asegurar de que vamos quizás en buen camino. Otro de los temas que hablaba los distintos ponentes que usaban estos 5 minutos, fue resaltar la ausencia. La cuenca Matanza-Riachuelo tiene 14 municipios, hay 14 intendentes. Estos no estuvieron representados. No había voces oficiales que hablaran, que así como dije que estuvo hablando el ministro de Ambiente, el licenciado Berman, el ingeniero Torti, el ingeniero Alberto Termine, no hubo voces que representaran a los municipios. Yo agrego que no hubo voces tampoco
de profesionales médicos, de instituciones médicas, no hubo voces de cámaras industriales que hayan ido a comprometerse. Las industrias se sienten perseguidas y las industrias no se sienten parte del problema, y las industrias hacen permanentemente lobby para no cumplir con el fallo de la Corte, para no cumplir con las resoluciones que esto trae, que tenemos para ser cumplidas. Entonces, bueno, estas fueron ausencias muy notables. Las ausencias de las voces médicas, de instituciones médicas, de instituciones académicas. Sabemos que el eje fundamental del fallo de la Corte fue beneficiar y mejorar la salud de la población. Bueno, fue un capítulo que realmente no hubo voz oficial sobre este tema. Mucha gente también se refería a que haya una mayor efectividad en cuanto al control de los residuos sólidos urbanos. También respecto del ordenamiento ambiental del territorio, fue muy poco que este plan, ¿no? El PISA, se presenta como muy poco analítico, y que distintos sectores del territorio de la cuenca son objetos de extraños usufructos o negociados inmobiliarios. Y esto de los usufructos lo conocemos bastante, pero bueno, no va a ser tema de hoy hablar, por lo menos de mi parte, de este tema, pero sí dejamos sentado de que hubo gente, no solamente en el barrio de La Boca, sino hay otros sectores, otros lugares donde también los usufructos del territorio son bastante dañinos. Se refirieron otros a que hay que parar los rellenos clandestinos de los basurales, acabar con los microbasurales, incluso los riesgos de electrocución. Ustedes saben que hay muchas viviendas precarias, villas o asentamientos, que están para ser relocalizados, pero en el mientras tanto, así como padecen problemas de agua o problemas de suministro de distintos factores energéticos, hay muchos riesgos de electrocución por la forma en que están tirados los cables, por la forma en que van llegando el suministro de esta energía a estas viviendas precarias. Parece que los riesgos de electrocución son muy notables y están denunciando esto para que en el mientras tanto, mientras no les llega estas viviendas dignas que Acumar está tratando de proporcionar, bueno, sean sujetas a poner el mejor estado posible. En materia de vivienda, aparte del incumplimiento de plazos, se dijo reiteradas veces que aquellos que fueron efectivizados o aquellos que fueron ya relocalizados no satisfacen las comodidades o la situación o las bondades de esa vivienda, no satisfacen la esperanza que tenían porque adolecen de bastantes defectos. También piden más posibilidades para acceder a las viviendas en sus formas de acceder, ya sean por créditos o por distintos planes, y que también están interesados, manifestaban, en saber dónde se construirán esas viviendas, dónde están los terrenos para ser construidos y quiénes van a ser los beneficiados, porque a veces se dice, se están haciendo 300 viviendas o 400, y la ansiedad, la incertidumbre del vecino de estos barrios precarios es saber a quién le va a tocar esas viviendas. Respecto a la participación vecinal y el acceso a la información pública, se dice que es más declamativo que real. Realmente el acceso a la información pública, cuando ejercemos este derecho, a veces la respuesta es un ni. O sea, ni una cosa ni la otra. Es una respuesta muy híbrida, como para decir hemos contestado, pero no contestan realmente lo que se está preguntando. Y respecto a la participación vecinal, bueno, lo hemos dicho hasta el cansancio, este es el programa número 12, y creo que en todos ha estado
pivoteando un poco el tema de la participación vecinal, donde también es muy declamativa, pero a veces se usa más al vecino que para decir, bueno, lo hacemos participar, pero al vecino no le llega la respuesta en tiempo y forma. A veces incluso se le pide que le den una serie de carpetas, una serie de proyectos, y después la devolución hacia el vecino es cero, lo cual hace que la participación vecinal sea, en lugar de incentivada, absolutamente desalentada. Reiteradamente, otros ponentes hablaron del mapa de riesgo, que muchas veces se lo menciona y parece que es un eterno desconocido, un eterno escondido, y que este mapa de riesgo tiene que tener un sustento científico, que no solamente es necesario un mapa de riesgo desde el punto de vista ambiental, sino un mapa de vulnerabilidad económica, nos hablaron también. En este mapa de riesgo y en esta relocalización de gente se expresó que no solamente tenemos una sirga que, bueno, si es que sigue siendo de 35 metros, si es que las nuevas reglamentaciones no variaron esta dimensión, esta amplitud de 35 metros, lo que se criticaba es cuál es la discriminación, por qué el vecino que vive dentro de los primeros 35 metros tiene una salida, tiene una atención, y aquel vecino que está a 36 metros parece que ya está caído del mundo, que no va a ser atendida sus necesidades. Acá me dice Charlie que podemos estar hablando con el doctor Estrada Oyuela. Doctor Estrada, amigo Raúl. ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, medio difícil comunicarnos esta vez, ¿no? Bueno, pero acá estamos. Yo estuve haciendo una pequeña introducción, Raúl. Acá estoy con el libro que hemos hecho, acá lo estoy mostrando, y que Charlie recién lo puso en imagen, el libro de La Corte ordenó recomponer el riachuelo, donde, bueno, vos con todo el equipo de técnicos y profesionales lo has dejado muy en claro, estas resoluciones que tienen que ser cambiadas, lo has dicho vos en tus 5 minutos de alocución, lo ha dicho el ingeniero Julio Torti, se comprometió otra vez, ¿no? Después de 9 meses de estar, otra vez lo repitió, dice que ya están hechas, que falta el punto final, que a lo mejor falta la última firma y que ya van a ser puestas en función, en uso, estas resoluciones. Pero bueno, Raúl, te escuchamos. Bueno, sí, espero que sea así, realmente, porque no tiene sentido hablar de ningún plan hasta que no se estén las condiciones normativas razonables previas. Yo estoy medio decepcionado, espero que esto se resuelva. Te digo que teníamos una expectativa diferente, porque la primera reacción de Torti cuando le mencionamos el asunto hace varios meses fue que esto había que modificarlo, y todavía no. No es una ciencia oculta lo que hay que hacer, esto se conoce en el mundo, existen todas las regulaciones de este tipo que simplemente se pueden estudiar, analizar, comparar y adaptar, y no se requiere tanto tiempo. Lo que yo creo realmente es que hay una fuerza importante de los que contaminan, que no quieren tener limitaciones en este ejercicio, y contaminar es casi criminal, porque realmente lo que están haciendo es afectar la salud de la gente y reducir la expectativa de vida de la gente. Eso no es aceptable, desde ningún punto de vista es aceptable. Entonces, este es el punto de partida. Sin eso no se puede iniciar. Y yo creo que Torti es un buen profesional y un hombre que podría prestar la función para la que se lo ha designado, pero de alguna manera está frenado y no avanza. El PISA que presentó es un papelón porque simplemente repite las cosas que fueron rechazadas 10 veces por la justicia. Vos fijate que la ley que crea Acumar y le da facultades. Le da facultades 1 año y medio antes de la sentencia, pero le da facultades y no le fija un objetivo. Entonces uno se puede preguntar, ¿para qué se crea este órgano si no dice qué es lo que debe hacer? ¿Y cómo se creó?
se creó a impulso de una secretaria de Ambiente de aquella época, que era la señora Piccolotti, que hoy está procesada, ¿no es cierto? Y sin duda esto contribuía a darle más poder, porque le extendía su competencia sobre temas que eran de la provincia y de la ciudad. Yo digo extendía su competencia porque el titular de la Secretaría de Ambiente entonces presidía la comisión, ACUMAR, y bueno, y entonces no se avanzó. La Corte pidió varias veces el PISA y hubo actualizaciones. Nosotros fuimos, vos y yo estuvimos en las audiencias de la Corte, donde iban y explicaban el PISA y la Corte le decía, mire, esto no es suficiente. Estuvimos con Piccolotti, estuvimos con el que había sido intendente de Berazategui, en fin, y esto sigue igual. Le ha vuelto el juzgado a decir, le dijo el juzgado de Quilmes y ahora el juzgado de Morón, le vuelven a pedir y presentan la misma sanata. Entonces uno se pregunta, ¿qué hacen? ¿Cómo llegan a eso? Yo creo, sinceramente, puedo estar equivocado, ¿no es cierto?, que no leyeron lo que había antes. Simplemente lo que tienen ahí de personal, hay de todo. Vos sabés que en el personal hay gente muy eficiente y hay otros que obviamente no lo son. Le mostraron un papel que suscribieron y lo mandaron adelante. Pero es tan equivocado todo, que hay errores groseros en la presentación. Por ejemplo, uno que yo le señalé ahí cuando tuvimos oportunidad de hablar. Las fechas. La fecha, claro, se equivoca. Piensa que ACUMAR viene después del fallo y la verdad es que viene un año y medio antes. Entonces, si no entendés cómo es el orden de las cosas, ¿cómo lo vas a resolver? Y después, la otra cosa que me preocupa es esta idea de consensuar qué es lo que se quiere. La visión compartida. Yo creo que la visión compartida puede ser con respecto a los tiempos y la forma en que se va a avanzar y por dónde se avanza, pero no con respecto a los objetivos. El objetivo es el que está en la sentencia, porque a falta de objetivo en la ley, la sentencia, el fallo, le da una orientación. Yo creo que la orientación que le da el fallo no es suficientemente clara, pero el primer punto que le dice el bienestar de la gente incluye la salud y la expectativa de vida. Y si vos estás envenenando a la gente con sustancias tóxicas, eso es totalmente contrario. Y consensuar, tener un análisis con quién, con los que están contaminando, qué es lo que hizo antes ACUMAR. La verdad es que la resolución 3 del 2009, que es la que marca el tipo de río que se va a tener, porque ellos dicen, tenemos que consensuar qué clase de cuenca queremos. Entonces, eso lo hicieron ya. ¿Y qué hicieron? Y consensuaron una cuenca que no existe en el mundo. El propio documento presentado por ACUMAR en la justicia, que está en el expediente, dice que esa categoría, ese famoso uso 4, no existe en el mundo, fue inventado con el propósito de satisfacer las necesidades de las empresas que contaminan el riachuelo. Esta es la verdad. Entonces, es un uso que no tiene una calidad del río que no tiene limitación en la cantidad de Escherichia coli, de excrementos humanos que puede tener. ¿Te das cuenta? Pero ¿cómo puede ser esa la característica del río? ¿Cómo puede ser que tenga 2 miligramos de oxígeno por litro cuando sabemos que con menos de 5 miligramos no hay vida aeróbica, que es lo que se necesita para depurar las impurezas que tiene el río? Entonces, está hecho el río para que sea una cloaca permanente. Entonces, eso es inaceptable. En fin, yo me acaloro un poco porque me da bronca. No, Raúl, mira, yo te estoy escuchando con mucha atención. Al mismo tiempo estoy visualizando los rostros, las caras que conocemos de los funcionarios actuales, los cuales todos me parece que son muy buena gente, pero como lo decimos muchas veces, con ser bueno no alcanza. Incluso son buenos profesionales, pero este tema es tan complejo que no alcanza a veces con ser bueno. Hay que ser muy bueno, hay que ser de excelencia, hay que tener mucha experiencia,
política y técnica para el manejo de una cuenca tan complicada como es el Matanza-Riachuelo. Y sigo hablando, y sigo pensando en esto, pensando en voz alta y viendo las bondades que tenemos hoy como directivos, un consejo directivo que también me honran muchas personas que aprecio y que valoro, pero también pienso como cuando armamos un equipo de fútbol, ¿no? Vemos los que están jugando y a veces vemos los que están en el banco, o aquellos que no fueron convocados para la selección. Y yo pienso cuánta gente que hay que no fue convocada, que es muy valiosa y que no es convocada. Y yo te escucho a vos y no dejo de hacer este parangón, porque conozco, Raúl, tu currículum, que lo conoce todo el mundo, que yo no lo puedo leer porque es muy extenso, pero el que quiere saber quién es el doctor Raúl Estrada Oyuela, con quien estamos hablando, está en internet, toda su trayectoria, que está más en el exterior que en nuestro país, y que está distinguido, premiado reiteradas veces justamente en temas ambientales y en temas ambientales muy complejos. Y yo lamento que el doctor Estrada Oyuela esté haciendo estas observaciones desde el llano, que el doctor Estrada Oyuela haya ido con toda humildad a hablar 5 minutos en exponer esto, cuando es un profesional que realmente son de esos Messi que en el equipo, cuando está jugando y decimos, bueno, que Messi haga un gol. No, y el doctor Estrada, perdón, Raúl, así como vos, hay muchos otros que están. Ayer estuvimos en una reunión de la Academia de Ciencias del Ambiente que vos presidís, y veo la cantidad de profesionales que hay ahí, y que no están siendo utilizados, que no están siendo consultados, que no están en funciones. Y vuelvo a decir, no estoy desmereciendo a los que están, pero creo que hay que fortalecer este equipo, porque estas críticas que tanta gente está haciendo de afuera, incluso no tan de afuera, pero que no están en funciones ejecutivas, entonces que sigamos repitiendo estas historias negativas, estas críticas, que como decís bien, que los venimos repitiendo hace tanto tiempo, basta, yo ya realmente seguir repitiendo. Yo hago votos para que estas nuevas autoridades, en estos 4 años que están empezando, ya llevan 9 meses, que realmente arrojen un resultado distinto. Pero, ¿qué pasa? Ah, están tirando bombas acá, no, muy cerca. Bueno, Raúl, disculpa esta digresión, pero es un poco seguir pensando en voz alta esto, que bueno, que deseamos el resultado, porque también las críticas les molesta un poco a los funcionarios. Sabemos que es más fácil criticar que hacer. Estar en la función ejecutiva no es fácil de un tema tan complicado. Pero cuando se repiten tantos estos errores y demoran tanto, cuando incluso hay acuerdos, como estas famosas resoluciones que las venimos pregonando hace mucho tiempo, hay acuerdos y no salen, no terminan de salir, y cuando se ponen en campo de juego después cuestan que se cumplan. Mira, lo que pasa, Alfredo, yo te agradezco todo lo que decís de mí, pero oíme, buscarlo a Messi a los 77 años a ver para qué sirve, no hay que equivocarse. Yo no estoy más que para tratar de asesorar y acompañar, pero no para una función ejecutiva, ya estoy amortizado. Pero lo que pasa es que me caliento como si tuviera 15 años. Eso. Ahora, acá lo que hay que tener en cuenta es que todos los temas ambientales tienen que ver con cuestiones económicas y con cuestiones de negocios. En la conferencia de ayer, a la que tuviste, el depredador urbano, en realidad, que es el último personaje que describió nuestra colega, ella lo que describe es un señor que hace negocios con externalidades negativas. ¿Qué son externalidades negativas? Yo recuerdo que una vez con Di Tella, cuando era canciller, yo le hablo de las externalidades negativas, él era economista, me dice, bueno, finalmente me traer un ejemplo, porque es un concepto de la doctrina económica, ¿no es cierto? Es lo que vos lo mandás que lo pague cualquiera, que lo pague Dios, es una cosa de la que no te ocupás y que la alargás. Entonces, cuando se piensa que los recursos son infinitos, entonces se tira cualquier cosa y que se arregle. Entonces vos encontrás con que al mar se tira cualquier cosa y después aparecen grandes islas de plástico, que se tiran cualquier cantidad
pesticidas y que después inexplicablemente aparecen en la Antártida. Y acá lo que estamos haciendo es tirar contaminación a un río que no tiene ninguna capacidad para procesarlo. Y autorizamos que se descargue, porque esa es la primera resolución, la del 2007, autorizamos que se descarguen contaminantes y después decimos que el río que vamos a tener va a vivir lleno de contaminantes, que es un río para mirarlo de lejos. Entonces eso es inaceptable, es inadmisible y no tiene que ver con lo que ha dicho la Corte. Ahora, ¿por qué no se puede modificar? Yo te digo por qué no se puede modificar. Hay una frase que poderoso caballero es don dinero. Hay plata de intereses económicos, intereses comerciales, intereses industriales detrás que hacen que esta contaminación se mantenga. Entonces hay un tipo que prefiere ganar más plata aunque esto signifique un daño a la salud para los chicos que viven en las orillas del riachuelo. Y esto es inadmisible. Sí, Raúl, yo estoy escuchándote y haciendo un poco de referencia, amplificando un poco las voces de los que estuvieron, algunas voces, no vamos a poder ahora representar a los casi 40 que estuvieron exponiendo, pero acá estoy recordando una de las ponencias que hacía referencia a los problemas de inundaciones, donde se mezcla el agua de lluvia con los metales pesados y los líquidos cloacales, o sea que cuando llueve desbordan las cámaras sépticas, entonces se mezcla el agua de lluvia y se inunda el pozo de agua que a lo mejor para extraer el agua, ¿no? Esta gente que no tiene acceso al agua potable, se le mezcla el agua sana o casi sana con la cámara séptica, séptica con los líquidos, los metales pesados del riachuelo. Bueno, qué drama eso. Y también otra referencia, y después me gustaría que vos digas algo. Pidió a alguien también que se especifique el volumen de agua que corre en el río, en el riachuelo, incluso en sus afluentes. ¿Y cuál es el nivel cuando en estos ríos y los afluentes están en crecida, discriminando incluso que conozcamos los caudales mínimos y máximos que a juicio de esta persona no son conocidos y que alguna información sobre esto da AISA, pero que no le consta que realmente esas cifras estén corroboradas y que si esto no se lo conoce, que más se puede hacer un trabajo en profundidad y serio sobre el riachuelo si no se conocen el nivel de caudal medio, máximo, promedio que tiene este río y sobre todo cuando hay crecidas y relacionando esto con las inundaciones. ¿Qué podés agregar vos? Mira, yo creo que es cierto lo que está diciendo. No tenemos controles claros de los caudales del riachuelo y no los tenemos porque si vos tomás, digamos, en la cuenca media para abajo se duplica el caudal no por afluentes de arroyos, sino por lo que descargan las empresas. Lo que se descarga de líquido contaminado equivale a lo que está entrando del río. Es una cosa así como de unos 3 metros cúbicos por segundo pasa a 6 metros cúbicos por segundo. Es una barbaridad. Lo que se le agrega al río con descargas contaminadas, con efluentes contaminados, eso es equivalente a lo que traía el río cuando llega. Se duplica ¿cómo se llama? El caudal. Y ese dato, quien lo tiene es el INA, el Instituto Nacional del Agua, pero lo tiene oculto porque el INA tiene que responder a los intereses de lo que era el Ministerio de Planeamiento, que lo acalló totalmente. Pero el INA tomaba esos caudales y los registraba. Y después nadie más habla. Es decir, la mitad de lo que vos tomás la boca del riachuelo, la mitad de eso que llega a la boca del riachuelo ha sido originado en las descargas contaminadas de las industrias. Entonces eso es inadmisible, porque podrían descargar, pero agua limpia. Y lo que pasa es que procesar el efluente antes de descargarlo tiene un costo, y si vos aumentás el costo de la producción, se te reduce el beneficio del negocio. Entonces es una cosa que hay que resolver. Si no es negocio producirse en determinadas cosas porque se requiere enfermar a la gente para producirla, simplemente no hay que producirla.
Sí, Raúl, quiero también destacar, creo que debemos destacar la presencia de varios funcionarios que estuvieron presentes en esta audiencia pública, funcionarios del Juzgado Federal de Morón, donde lo dirige, está a cargo del juez Jorge Rodríguez, ¿no? Hubo muchos funcionarios de este juzgado. No puedo decir si estuvieron o no los del otro juzgado de ejecución de la sentencia, que es el del doctor Torres, porque no conozco el plantel de esos funcionarios, por allí vamos poco, pero sí podemos nosotros dar testimonio que es importante que se hayan hecho presentes muchos funcionarios del Juzgado Federal de Morón a escuchar las distintas ponencias de toda la gente que se acercó al lugar. Yendo a otro tema, Raúl, viste que también hablaron sobre la seguridad de la cuenca, no solamente la seguridad policial, sino incluso la seguridad vial, que dice que no está eso perfectamente señalizado, sobre todo al lado de provincia, donde ya hubo varios accidentes de motos y vehículos que por no tener un guardrail o por no estar señalizado como corresponde, los autos se siguen cayendo al riachuelo. Otro tema que quedó flotando es el dragado del río, si se lo debe dragar o no se lo debe dragar, y en caso que se lo drague, explicitar dónde, cómo y cuándo y su uso futuro. Esto del dragado del río, Raúl, el tema de los lodos, los barros que tenemos ahí abajo, qué tema, ¿no? Sí, es un tema que ha sido estudiado bien en el mundo, en muchos lugares donde existe eso mismo, y hay fórmulas que no consisten en dragar precisamente, al contrario. Lo que hay que hacer es conseguir que la contaminación que hay en el fondo del río, esos lodos se neutralicen. Entonces, el proceso natural de eso se produce cuando vos tenés oxígeno en el agua. Entonces, si vos te haces un río donde no vas a tener oxígeno, si vas a tener 2 miligramos por litro, ese proceso no se produce. Si vos aumentás la cantidad de oxígeno, entonces sí, se va depurando y se produce. ¿Qué pasa finalmente? Después de unos cierta cantidad de años, que no son pocos, se crea como una capa que termina de enterrar, digamos eso, y ahí se queda. Ahora, si seguís contaminando como estamos haciéndolo, es absolutamente imposible que pase. Sacar el barro que está contaminado para seguir generando nuevo barro contaminado no es de ninguna manera razonable. Lo que sí es razonable es el negocio de hacerlo. Entonces vos tenés las ofertas de lo que viene y dice, mira, te voy a sacar el barro por tanta plata. Claro, va a sacar el barro infinito, porque mientras no se busque una solución al problema básico que es la contaminación, no se puede resolver el tema de la contaminación, el lodo contaminado del fondo. Entonces, además, en el caso particular del riachuelo, hay un problema con respecto a los niveles, porque vos tenés que manejarte con relación a la profundidad de donde vas a descargar, que es el Río de la Plata. No podrías, excavar o dragar más profundo que el río de la Plata, y ahí tenés otro problema. Esto hay que dejarlo que se produzca naturalmente. Primero, dejar de contaminar, el agua se va depurando, se asientan los lodos, se depuran los lodos, y entonces después esto se puede manejar. Pero pensar en ir a dragar o tratar los lodos en la actual situación es contrario a todo lo que se lee en el mundo. Mirá, de lo que yo he visto, que no será todo, porque en realidad, pero lo que yo he podido ver, lo que me parece mejor son los procedimientos que utiliza el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. El tema es tan serio que en Estados Unidos este punto lo resuelve el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Y los tipos estos tienen un manual y está disponible las recomendaciones en internet, las puede leer cualquiera que tenga la preocupación de leerlo. Y entonces ellos hacen una serie de propuestas que han aplicado y que funcionan en Estados Unidos. Un caso que puede compararse con el riachuelo es el río Calumet, que es un río que está cerca de Chicago, donde se ha hecho esto exactamente. Ahora, nosotros no pensamos en eso. Del río Calumet, los cerebros de AISA habían inventado otra cosa, que es hacer unas especies de cascadas que existen en el Calumet, pero en grandes espacios abiertos, solo que estos los querían hacer en medio de
la desembocadura en zonas que están intensamente pobladas, y por suerte es una cosa positiva que ha hecho Torti, terminó con esa idea. Pero existe literatura suficiente, ejemplos y capacidad de venir a ayudar, porque si vos querés que el ejército de Estados Unidos te mande un grupo para que diga cómo hacerlo, te lo mandan, y más que eso podés encontrar recursos en el país para hacerlo perfectamente. Pero hay que empezar por decidir no contaminar, porque mientras siga tirando contaminaciones al cohete. Raúl, algún tema que, para ir salpicando un poquito este programita de hoy, ausencias. Yo dije al principio que lamenté la ausencia de responsables de los 14 municipios. No hubo voces que fueran ahí a comprometerse, a decir, a opinar de estos 14 municipios. No hubo voces científicas desde el punto de vista salud, cuando sabemos que el eje del fallo de la Corte es fundamentalmente mejorar y poner a salvaguarda la salud de la gente. Y el otro ausente, las cámaras empresariales. No hubiera querido ver ahí empresas defendiendo su pellejo, pero sí las cámaras empresariales opinando sobre sus núcleos, ¿no? O sea, las petroquímicas, las químicas, las petroleras, las curtiembres, las galvanoplastías, distintas cámaras que sabemos cómo influyen en esto. O sea, 3 ausencias para mí. La parte de salud, no hubo académicos de la medicina, instituciones, no hubo responsables de los municipios y de las cámaras empresariales. ¿Cómo ves esto? ¿Tiene un significado? ¿No tiene un significado? ¿Es una falencia importante? ¿Cómo lo ves, Raúl? Sí, yo lo veo muy mal. Mira, en primer lugar el tema de la salud, que ya hablaba varias veces, si vos recordás la exposición de Torti, él hace una limitación grande con el tema de salud. Dice, bueno, de salud nos vamos a ocupar de tal cosa, y no entendí bien a lo que se refería, así que estoy esperando la versión taquigráfica, pero parecía distinguir el tema de salud general de la zona, de la gente que vive ahí, de lo que podía vincular con el riachuelo. Esto requiere un análisis que debe partir del análisis de la salud general. El que ha trabajado en la academia tenemos alguna gente que ha trabajado en este asunto y ha hecho publicaciones y cómo es la contaminación. El anterior no me acuerdo cómo se llamaba el que fue intendente de Berazategui cuando era secretario. Musi. Musi. Claro, Musi. Bueno, Musi realmente fue un desastre porque él es médico, tuvo la responsabilidad por la salud en la provincia de Buenos Aires, pero cuando se tenía que ocupar de la salud en la cuenca Matanza-Riachuelo no lo hizo bien y confundió las estadísticas, porque por ejemplo cuando te dan una estadística de salud te la dan por todo el partido, te dan toda la Matanza, y toda la Matanza es demasiado grande, más grande que varias de las provincias nuestras. No podés hacer que la Matanza, que esa estadística influya sobre lo que es la estadística propia de la cuenca. Entonces tenés que saber qué pasa en la cuenca. Y de salud, me parece, vamos a mirar un poco más lo que viene con los planes, me parece que viene poco. El informe que presentó Acumar al Congreso en el año 15, el 2015, vos sabés que Acumar tiene que presentar un informe cada año, solamente presentó 2. El segundo lo presentó en el 2015. Ese informe, el capítulo de salud, es para llorar, porque dice unas cifras y después que las dice, bueno, pero en realidad estas cifras no son representativas, porque tienen y cuentan los defectos estadísticos que tienen. Entonces, ¿para qué corno las lleva al Congreso? Mucho peor es que en el Congreso nadie la lee y nadie protesta, pero esto es así. Entonces, en salud estamos mal. Yo no veo que nadie se ocupe, no estoy seguro que se vaya a ocupar Torti. Yo tengo la sensación, no lo sé, pero tengo la sensación de que los hospitales de la zona son medio renuentes en identificar los síntomas con las causas. Es decir, si vos vas con un dolor de estómago, te dicen gastritis y te curan la gastritis, pero no te vinculan, por lo menos no siempre vinculan la gastritis con alguna contaminación propia de la zona. Si alguien va con una afección respiratoria, lo mismo, le dan una manera de un remedio para la afección respiratoria, pero no está claro si tiene o no que ver
con la contaminación del aire. Bueno, no hay trabajos casuísticos en esa línea. No hay. Y bueno, entonces eso, si vos no tenés eso, es al ñudo reempujar, como decían amigos, porque no tenés esos elementos de juicio. Entonces, con salud falta. Las municipalidades miran para otro lado. Las municipalidades están totalmente fuera del asunto. No fueron, Raúl, no fueron a esta audiencia. Qué raro, ¿no? Qué raro o qué índice muy elocuente. Yo creo que es un índice elocuente, pero están en otra. Las empresas, yo creo que no van las cámaras porque, desgraciadamente, este asunto de que exponía la doctora Ceballos de Sixto ayer sobre la ética y los compromisos éticos del depredador urbano, bueno, no están presentes en las empresas. Vos fíjate que el objetivo de una empresa, si vos tomás, salgamos del derecho argentino, si tomás al derecho norteamericano, tomás una sociedad anónima, el objetivo de la sociedad anónima es obtener beneficio. Hasta tal punto que si hacen algo que no dé beneficio, tienen que dar una explicación muy especial. Y esto ha llevado a la creación de un tipo de sociedades distintas, que es una E-Corporation, ¿no es cierto? Como si fuera sociedad anónima E, que es un formato de sociedad donde está permitido a la gerencia de la sociedad no obtener siempre el mayor beneficio. Bueno, esto acá no existe. Acá hay algunas empresas que están hablando de tomar esas características, pero el formato no existe, y el propósito de una sociedad anónima es el lucro. Entonces, si vos tenés el lucro como único propósito y excluyente de cualquier otra característica, es totalmente inútil. Entonces, la Cámara, formada por empresas cuyo objeto es el lucro y no tienen el componente ético de tener respeto por la salud de los demás, porque la salud de los demás pesa sobre la economía del país, pero no sobre el dividendo de la sociedad anónima. Entonces, si no tienen ese respeto, ¿para qué van a ir a esa reunión? Raúl, mira, si te ves tu reloj, vas a darte cuenta que estamos ya en el final. Siempre me pasa porque yo puedo hablar el doble. Bueno, no, Raúl, es que vamos a hablar el doble, el triple, mientras yo pueda seguir contando con el honor de tenerte como interlocutor en la Asociación de Vecinos de La Boca, como colaborador, como asesor, como consultor, como todo. Y acá en el programa, bueno, vamos a seguir consumiendo otros minutos y otras horas. Pero Raúl, cerrá vos este programa con lo que vos creas más conveniente. Y bueno, estás invitado y tenés la puerta abierta para seguir, ¿no? En esto algún otro miércoles. Pero cerralo vos esto, Raúl. Bueno, mirá, yo lo que diría es que hubo otro ausente que me preocupa mucho, que es el defensor del pueblo de la nación. Nosotros tenemos una institución constitucional que es el defensor del pueblo de la nación, es un cargo que está vacante desde el año 2009, y yo creo que desgraciadamente ninguno de los partidos políticos que hoy están en el Parlamento tienen interés en llenar este cargo, porque es un cargo que molesta al poder. Entonces, esto es un inconveniente serio. Hay una comisión bicameral para el defensor del pueblo que no funciona. Nosotros hemos pedido que esto se complete. La academia ha hecho una manifestación, hay varias instituciones que han hecho manifestaciones, pero no pasa nada. Es una falla del sistema constitucional que esto no esté presente, y es un perjuicio para la causa de la cuenca Matanza-Riachuelo no tener un defensor del pueblo activo. Adhiero totalmente, Raúl. Era un olvido. Bueno, yo no estaba nuestro coordinador del cuerpo colegiado, que es el defensor del pueblo de la nación. Estábamos miembros del cuerpo colegiado, ¿no?, opinando, pero no estuvo nuestro coordinador. Tenés toda la razón del mundo. Es una falencia muy importante que, bueno, instituciones muy valiosas de nuestra República lo están solicitando a todo nivel. Hasta hubo fallos que están obligando, fallos importantes que están obligando al Congreso a que haga esta designación. Bueno, sabemos que hace falta, creo, los 2/3 de ambas cámaras,
que no es fácil, pero como bien decís, bueno, tiene que existir este acuerdo. Bueno, adhiero a que es una ausencia muy notable, y para la causa Matanza Riachuelo, y para tener una voz con una inmunidad que da justamente el acuerdo parlamentario, es muy importante que podamos tener una voz fuerte, que hable sin ningún tipo de restricción, y sin ningún tipo de miedo, y una voz que se haga escuchar. Raúl, bueno, terminado este día de hoy, yo te agradezco esta conexión. Hubo inconvenientes para no tenerte acá en el piso, como lo hemos hecho el primer programa, el programa número 1 que hice con vos. Este es el número 12, que otra vez tengo el gusto de compartirlo. Y bueno, esperemos que la próxima vez estén solucionados los temas técnicos y que te pueda tener acá en el piso y podamos hablar de manera más cómoda. Muy bien. Raúl, gracias por esto y nos estamos viendo. Un gran abrazo. Hasta luego. Bueno, a ustedes, los que nos están escuchando o viendo, o los que podamos llegar a través de las repetidoras, a través del link, a través de YouTube, ojalá que esta emisión haya sido algo informativa, algo que nos movilice a todos a seguir atentos a este tema, que nos movilice para lograr el objetivo, que nos movilice para bien, que nos movilice constructivamente. Ojalá que lo que dijo las autoridades actuales de Acumar lo podamos ver plasmado. Todo lo que hacemos de acá y los que estamos en una función crítica, lo hacemos con un solo objetivo, de un poco estar aguijoneando, ¿no? Molestando tipo mosquito así, para que las cosas se cumplan, que se hagan lo más rápido posible. Y bueno, cuantos más sean los vecinos, la masa crítica de la sociedad que se ocupe de estos temas ambientales, quizás los resultados puedan ser más rápidos y más eficientes. Este programa de hoy se nos terminó. Agradezco a ucrweb.com.ar, a todos los técnicos, a todas las autoridades que nos permiten este espacio. Y bueno, a los que nos escuchan y a los que nos van a seguir escuchando en el futuro, gracias. Y nos veremos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Que tengan un feliz día de la primavera y un feliz día del estudiante. Hasta luego.